Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando o viendo. Este es el tercer capítulo del Nerd Zoom. Yo soy la host, Mariana Poblete, y nos acompañan varios miembros del Nerd Zoom, incluyendo María Ignacia Montalva, que se nos une a esta gran iniciativa, así que démosle la bienvenida. También nos acompaña Víctor Hugo Méndez, crítico de videojuegos, Javiera Catalán Soto, crítica de cine, Hola. y Paulina Arancibia, crítica de libros. Y bueno, ¡Bravo! y bueno, Sí. y bueno, María Ignacia también ha trabajado bastante en temas de cultura popular, así que es un agrado tenerla acá. Y bueno, ¿quieres decir algo al respecto? No, estoy muy conmovida con toda la introducción. Yo llegué ahora principalmente para hablar de Hamilton. No, Esta no. chaladita, es la loca. La loquita Ay, de ya. Hamilton antes y se Ya, juntó con la Javi, que es la loquita de Dark. pucha, o sea, hay una cosa, ya empezamos mal contigo, Víctor. No, pero mucho gusto llegar al equipo. Mi nombre es María Ignacia, me pueden decir Mari también, o, o Nacha también, me pueden decir, para no evitar confusiones. Y me gusta el cine, me gustan los libros, me gustan las series, me gusta el anime. Hablo de todo eso, así que... Y de farándula también hablo. Perfecto. Y bueno, esta semana, bueno, el sábado fue muy lluvioso, pero también se cumplieron varios aniversarios durante la semana. Se cumplieron 34 años de la película Laberinto, la clásica película dirigida por Jim Henson, el creador de los Muppets, y que fue protagonizada por una jovencísima Jennifer Connelly y David Bowie. O sea, aquí hay un nivel de Iconic. iconicidad muy grande, porque en este proyecto no solamente participó Bowie, sino también, y mucha gente lo olvida, participó un Monty Python muy importante que es Terry Jones, que descansa en paz. Y bueno, no sé si ustedes han visto Frank Oz Laberinto. también, po. Frank Oz ¿Ah? también es. Frank Oz. Frank Claro, Oz. Sí, Sí. po. sí. No sé si han visto o tienen recuerdos con respecto a Laberinto. Yo tengo recuerdos, pero la verdad es que no sé si la vi, creo que no la he visto, pero sí es imposible no recordar a David Bowie con su pinta toda como Velvet Underground, El peinado. como, claro, como un mago, un hechicero, tipo elfo, me recuerda los inicios de Danny Elfman, o sea, perdón, de Brian Eno, que tenía toda esa como mística como de elfo, el señor Elrond, el papá de Arwen, pero no, la verdad es que no, ni siquiera sé, yo recuerdo que la niña como que quería que su hermano chico, algo así, desapareciera de la casa y se le cumplió el deseo. Eso es como que lo único que sé. Sí, la peor hermana del mundo. Ay, pasáis llorando, ojalá te fuerais de aquí y te llevaron un mes. Y yo, ¿qué? Ay, sí. Y Sí, además marcó también un muy bacán porque, como decís tú, el principal atrayente además es David Bowie, que David Bowie, para que cachen, en ese tiempo ya venía haciendo varias películas y además venía como en su lado ya como medio más tirado para el pop, ya, ¿cachai? De hecho, el año anterior a ese, había grabado el video icónico con Mick Jagger, el Dancing in the Street. Entonces como que toda esa onda como que era atrayente, y además que las canciones son la raja, la canción con que parten los créditos es muy bacán. Y yo hace poco la vi de nuevo, hace como unos 2 días atrás, y escuchaba la esta, y ahora que estamos como en cuarentena, la canción así que no, la vida puede ser buena, a veces apesta, pero oh, y yo no, sí, es verdad, señor David Bowie. ¿Cachai? Igual yo sé que más adelante vamos a hablar como de un poco de cómo los escritores son capaces de alguna manera profetizar un poco el futuro. Y recuerdo que en el último disco de Bowie tiene una canción que era Lázaro. Claro, que la cantó el protagonista Claro, de
de Dexter. Y, No, se me olvida, y siempre como para los Simpsons que se me olvidan los él, nombres. sí, y esa canción como que decía un poco lo que venía en cuanto a al futuro personal de David Bowie. Ujú. Y no, yo no la he visto, les quería consultar si esa película se puede conseguir en algún streaming, algo para revisarla. Yo no la encontré en Amazon ni en Netflix, así que me la conseguí gratuita, libre y de calidad por ahí, para poder verla de nuevo. Porque sí, es que además que, como decís tú, es muy bacán ver películas de nuevo ya de adultos, porque es diferente cuando mantenís los recuerdos de cuando erais Sí. chico. Y empezáis, claro, pues, a ver todas las otras cuestiones que cuando chico no entendíais por ignorancia o porque no las cacháis. Todas las similitudes con Alicia en el País de las Maravillas, ¿cachai? Entender como otro enfoque más, el entre líneas de las letras, cuestiones que te dan risa cuando chico de los Minions, de los Goblins, por ejemplo. Empezabas a entender que era otro tipo tenía otro tipo de mensajes, ¿cachai? Entonces, es muy bacán eso, ¿no? Yo Ujú. tengo algunos datos del laberinto que quería compartir con ustedes, que los tenía anotados aquí ¿cómo que se llama? En un papelito. ¿Cachai? Que Dale. David, el director quería hacer, sí o sí quería tener un cantante, ojalá de rock, y que la hija le había metido que sería ser David Bowie, pero tenían pensado tener, por ejemplo, a Prince, por ejemplo, a Sting, y hay como la leyenda urbana de toda la vida que habían tenido conversaciones con Michael Jackson para ¿Qué? ser el personaje de David Con Bowie. Prince habría funcionado, yo creo, igual de icónico. Sí, o Sí, Con Sting también Sting, no podría haber sé. sido. Sí, sí. sí. Pero de Michael Jackson le hubiera sido como súper incómodo ver la película ahora, así como que aparece Sí. y se Sí. robó un niño y después como que el baile, la canción más chacha esa es la de cómo que se llama cuando estaban bailando con el niñito y Dance le Magic dice, Band. no. ¿Ven? Sí, a mí me carga esa canción, está bien O chacha. sea, o sea, como persona que vio Moonwalker, que es una película protagonizada por Michael Jackson, o sea, Sí, es que parece que a él lo imaginar, estaban ahí tentando porque él venía de la versión que había hecho del Mago de Oz. ujú. Ah, Había aparecido ahí. pero es que The Wiz es un musical con una gran Sí, tradición, pues po. de ahí venían como pensando en eso y parece de ahí, pero todavía nada de eso confirmado. Lo que sabía sí que Prince y Sting eran como. Y para la protagonista habían conversado con Helena Bonham Carter, con Laura ¿Ya? Dern, Marisa Tomei y Sarah Jessica Parker. Ujú. Wow. De hecho, siempre he imaginado que en algún momento Tim Burton va a hacer un remake Sí. de No, Laberinto please, y no. va a aparecer No, Helena Bonham Carter. No, Es obvio que no, sí. mira, Sí, fíjate que no todos pensamos sé, como. ¿eh? No sé, Víctor, porque hasta donde yo supe, Están tratando. Tim Burton y la Helena Bonham Carter se divorciaron y fue como mal la cosa, Sí, po. porque de hecho no ha vuelto a aparecer en su película. mm, Pero Pero eso. Y además de él hacer un también, remake, ella ya no sería la protagonista. sí, pues ya no Sería sería la no, protagonista. una O adulta. podría ser incluso la misma. Ay, que siempre se me olvida el nombre Sería de quizá la mamá de la la protagonista. protagonista del laberinto. Claro. claro. Ya, weón, pasan los años y está igual, weón, que chucha. La Igual, Jennifer Connelly yo quería sigue- agregar unas cositas respecto a Bowie, Dime. Ujú. Sí. que a mí me parecen interesantes, que el último disco de Black Star, la secuencia en que ocurren todas las cosas hasta el final es bien interesante porque es como que le dan la noticia como David, tienes cáncer y esto es fulminante, esto no vas a salir de esta. Y él dice, ok, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Voy a hacer un disco. Dicen que la leyenda dice que le dieron N ataques ahí mientras él estaba grabando, pero aún así hizo el disco. Lo lanzó 2 días después de su cumpleaños. O sea, no, lo lanzó el día de su cumpleaños. Claro. Y 2 días después se muere. Y es como, ¿quién te hace esa presentación casi teatral de toda su vida, de todo lo que él amaba? Y después de eso, listo, terminé todo, nos vemos, chicos. Bowie, Sí, el único cronía. artista que puede ser así de icónico hasta el final. Claro, y yo creo que la iconicidad de David Bowie, yo creo que es como, con todo lo que él aportó con el tema del rock, como de su figura de estrella, yo creo que David Bowie va a brillar como la estrella, como el Starman que Sí, siempre po. fue, y Es va, icónico, po.
Y aparte de eso, no solamente era cantante, pues, si él buscó ser como, literalmente quería ser un hombre renacentista. Claro, pues más integrar. De hecho, es tan icónico que, por ejemplo, en Overwatch hay un personaje que tiene dos skins que son claramente influenciadas en pintas de Bowie, ¿cachai? Entonces, bueno, sí, pues. Y Y otra bueno, buena. dime. Disculpa, María, no. Es que me quedé como pensando en lo que ibas a decir de la película de Michael Jackson. Que dijiste como una que vio la película de Michael Jackson como protagonista de Laberinto. Me quedé como con la duda que ibas a decir algo con relación a eso, porque tampoco vi la película de Moonwalker. Es que Moonwalker fue una película protagonizada por Michael Jackson y lo único que puedo decir es que es demasiado extraña, y verla ahora con ojos con todo lo que pasó con Michael Jackson es bastante incómoda. Sí, pues todo es incómodo de Michael Jackson. Pero el segmento de Smooth Criminal es brillante, Sí. tengo que decirlo, porque yo creo que una de las eternas peleas siempre ha sido como, ¿cuál es el mejor videoclip? ¿Smooth Criminal o Thriller? Y, a ver, me gusta musicalmente más Thriller, pero la coreografía de Smooth Criminal la encuentro que es la perfección después de Thriller. Sí. Pero sí, para mí la película Moonwalker es muy extraña porque siento que en el fondo Sí, es como po. pegar todos los videoclips con Yo corchete creo que y si después hubiera listo. sido protagonista Michael Jackson, no estaríamos conversando ahora haciendo la efeméride de dentro del laberinto. Además que dentro del laberinto también ha sido como, uno la ve en otras películas como por ejemplo, no sé, por Laberinto del Fauno, por ejemplo. Sí. ¿Cachai? Yo vi como muchas similitudes y podría ser como el laberinto de los años 2000, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces sigue siendo, a pesar de que los efectos de repente como que veis cromas que se salen y cuestiones como digo, pero sigue siendo una súper buena película para pensar de un gallo que creo que hizo el Cristal, no me acuerdo cómo se llama, el Cristal Encantado, que no me acuerdo el nombre. Cristal Dark Encantado. Crystal, claro, Dark Crystal, esta, y después parece que hizo otra más y después ya chao. Fue súper bueno. O sea, Pero que estemos hablando en un podcast ñoño al fin del mundo, 800.000 años después de que salió, quiere decir que, obvio que es icónico. Y bueno, en otro tema, también se cumplieron 35 años de Volver al Futuro, de la primera película de Volver al Futuro que se estrenó el 3 de julio de 1985 y que para muchos fue la primera instancia donde pudieron ver el viaje en el tiempo. Dentro de todo, el viaje en el tiempo igual ha sido una especie como de ícono dentro de la ciencia ficción, pero bueno, yo creo de que si no fuese por Volver al Futuro, yo creo que no estaría tan popularizado como es ahora, porque igual también es una película, probablemente es la película más icónica de los 80, no sé qué, por ejemplo, ¿qué piensa Javi? Yo creo que Volver al Futuro logra hacer algo que es además de popularizar el viaje en el tiempo, aterrizarlo, por decirlo así. Como ponerlo en simple, sin tanta vuelta, sin tanta complicación como lo hace Dark. Que finalmente en el capítulo pasado con Ernesto hablamos de eso, de que Volver al Futuro es como un Dark pícaro y familiar. Dark es mucho más dark, por decirlo así. Tiene como este árbol genealógico mucho más complicado que el de Volver al Futuro. Pues. De hecho, en Volver al Futuro existe esa... Sí, perdón. O películas más antiguas, por ejemplo, La Máquina del Tiempo, o por ejemplo, Claro. el viaje en el tiempo que hay como el tiempo y espacio del planeta de los simios, que igual cuando éramos chicos yo no lo entendí para nada, pues en cambio aquí, claro, en la película 2 de Volver al Futuro te explican lo del el tiempo que pasa en el tiempo y te lo dibujan con una pizarra, te lo dibuja el 2, ¿cachai? Claro. Además que también te hace esta forma de este viaje que es en una máquina que finalmente es un auto, en el tablero donde tú pones la fecha en la que querés viajar, todo eso es como muy, muy gráfico de lo que es un viaje en el tiempo, más de lo que pueden ser otras producciones. Obviamente con el tiempo ahora levantáis una piedra y sale una película o una serie de viaje en el tiempo. Yo creo que en el año que salió Volver al Futuro fue algo súper novedoso.
Y Sobre eso iba como a comentar lo de que estábamos hablando antes en la pauta de Endgame, po. Que lo Volver al Futuro es tan básico y como que plantó en todas las otras películas que cuando Rhodey le dice, pero todas las películas han hablado de esto, ¿por qué no volvemos y lo matamos cuando es guagua? Y el otro, no funciona así. Pero ¿cómo? ¿Cuándo lo he visto? En Volver al Futuro, en Red Hot, ¿cachai? Y es verdad, porque de verdad no debe ser así, po. Científicamente no Ant-Man. debe ser así, pero uno lo tiene como así, po. Y después dice, y todas las películas me han mentido. Ah, pero no es mentira, sí. Sí. Claro, porque ahí también está como el tema de cómo en realidad funciona el viaje en el tiempo, porque está, claro, la línea, que es solamente una línea de viaje, o sea, uno vuelve en el tiempo y uno cambia algo, pero sigue estando en el mismo como universo. Está el tema de cuando tú vas al pasado, pero básicamente se convierte en tu pasado, tu futuro, y también después viene todo este tema de los multiversos, o sea, por ejemplo, bueno, la misma Dark creo que es súper explícita en hablar del tema de las líneas temporales y cómo se multiplican como todas las variedades, porque al final yo creo el tiempo es como, yo creo que los humanos tienen una concepción del tiempo Lineal, tan Sí, pues. Es que no lineal. sabemos todavía porque todavía todo Todavía se sigue está siendo investigando. como teoría, pues. Es Mm. como cuando recién inventaron el teléfono y ahora estamos haciendo zoom a través de los celulares, porque ¿cachai? En ese tiempo si le hubiera explicado a los gallos que después en qué iba a terminar, le dicen, no, ¿cómo? Estáis loco. Eso es ciencia ficción. Ni en las películas he visto eso. ¿Sí? además, Entonces, claro, porque otra alguien cosa, llegara ahora y dijera, no, después nosotros vamos en el celular a apretar un botón y vamos a tener una app que nos va a hacer poder retroceder y arreglar la gotera que no arreglaste antes, ¿cachai? Y uno decir, no, ciencia contando ficción, un eso está en las películas. poquito más allá de la historia en sí de Volver al Futuro, también que levantó mucho a Michael J. Fox, que hasta el día de hoy es como un actor icónico, a pesar de que hace muchos años ya no tiene ese nivel de estrella que tuvo en los 80, Sí, claro. pues. pero es recordado por todos. O sea, yo creo que a quien sea tú le mostras una foto de él y sabe quién es. No pasa con muchos actores, a no ser que sean como Brad Pitt o DiCaprio, que todo el mundo los conoce. Pero Michael J. Fox, por ejemplo, mi mamá sabe quién es, ¿cachai? Sí, Y mi pues. mamá le interesa cero el cine y ella sabe quién es. Es la típica que no se acuerdan del nombre, pero dice, es el loquito de Volver al Futuro. O Claro. Marty. Y el doctor también, doctor Emmett Brown, también es Ah, Sí, pues, icónico. Christopher Lloyd. máximo. Christopher Claro, Lloyd sí también es Justamente, un qué bueno que icono. hayas mencionado eso, Javi, de lo potente, de lo icónico que llega a ser, a pesar de que hizo esa película y después hizo otras más que no, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué tan mala onda? Pero no sé si ustedes cachaban que durante 5 semanas grabó otro actor que también ha tenido un poco, o sea, ha tenido sus roles importantes, que se llama Eric Stoltz, que Sí. él grabó como Marty, estuvo 5 semanas, y hay un documental que se llama, un libro que se llama Donde vamos necesitamos caminos, donde contaban en realidad por qué lo habían echado. Y lo que leí yo, o sea, que adelantaron del libro, es que el weón era terrible pesado porque el weón en su mente lo único que quería hacer era como un De Niro o un Al Pacino. Estaba como en ese nivel en ese tiempo. Entonces el weón llegaba a nivel de que le decía a todo en el set que quería que le dijeran Marty, que no le llamaran Eric. Todo el rato, ¿cachai? Hacían el método, pero acuáticamente. Y ya era tanto eso que no era chistoso, no era gracioso con la trama que querían que fuera Marty, po. Y le sirvió porque igual ellos habían hablado con Michael J. Fox, y Michael J. Fox estaba en la serie esa de televisión, Lazos de Familia parece que se llamaba. Ujú. Y ahí como que todos sabían en el set, como unas 2 semanas antes, que le iban a echar, pero igual siguieron grabando esperando que se desocupara Michael J. Fox, y después lo despidieron y ahí entró Michael J. Fox. Entonces, es cuático, imagínate ser un actor, estar como ese, haber pasado por esa cuestión y después cachar toda la fama que tuvo la película durante todos estos millones de años, ¿cachai? Y que te hayan votado por pesado. Qué mal, Qué pena. Qué lata. Sí, pues. mal. Se Y lo tomó demasiado en serio. Sí, pues, yo creo que parece que, claro, pues él quería hacer como otra cosa que no querían y pasó esa cuestión.
Claro. Y bueno, también hay una cita de Bob Gale, que fue uno de los escritores y productores de Volver al Futuro, que me llamó bastante la atención, que hablando con respecto al personaje que es como si se podría decir, el gran villano de Volver al Futuro, que es Biff Tannen, If. y le preguntaron en 2015 si es que Biff Tannen había tenido inspiración con respecto a Donald Trump, y de hecho él dijo, estábamos pensando en él cuando hicimos la película. Y esto fue un poco antes de que Trump hubiera salido elegido, entonces como que ellos que en 1989 hicieron Volver al Futuro 2, donde en como especie de línea temporal paralela, Biff era básicamente el dueño de Hill Valley, y viendo ahora que... torre gigante, como, disculpa que te interrumpa, Mariana, pero tenía la torre gigante después que en ese mundo, en ese futuro paralelo, o sea, en ese presente paralelo, esa torre gigante tipo Trump. Donde, sí, pues tenía el peinado también. Sí, el peinado, todo eso. Claro, pero entonces... él decía que habían pensado en él, pero como que ahora, claro, deben ver de para atrás y decir, pensamos en eso, pero no pensamos tanto así, tan, como que siempre la realidad supera la ficción. Lo que pasa es que también en los 80 fue como el surgir de Trump, de Trump como, digamos, sí, la persona pública, porque Trump surgió de una familia que ya era muy acomodada, que él dice como, no, si nosotros éramos de clase media. Mentira, eso es mentira, señores auditores, no es verdad. Goldborn. Él nunca nació pobre. ¿No era de clase media como Goldborn? No, sorry reventarte tu burbuja, Víctor, pero no. Y la cosa es que se supone que él cuenta la leyenda que su papá le dijo, te doy $100 para que los ocupes como quieras, y realmente le dio como $100,000 como para que hiciera lo que hiciera. Como a Piñera, que dice que inició con $1. Claro. Como el otro de los pollitos. No, mentira, claro, señor. Y durante esa época empezó a surgir como figura pública, de empezar a estar como, pasearse como por programas medio de farándula, casarse con Libanka, hacer comerciales. Hizo su libro de The Art of the Deal, que no solo se convirtió en libro, sino que también fue película, y cosas así. Entonces, yo me imagino que los escritores sí debieron haberse un poco inspirado en él. Sí, pues como te digo, claro, no pensaron seguramente que la realidad iba a ser tan más ruda que la ficción. Yo sobre Volver al Futuro, volviendo al tema, o sea, obviamente, de nuevo, que en un podcast a 800 miles millones de años de que haya salido, y ¿cómo que se llama? Que haya estado, que sigamos hablando de eso, habla mucho de cómo ha influenciado en nuestras vidas y además en otras cosas, como por ejemplo el Rick and Morty, ¿cachai? Que Rick and Morty es un Volver al Futuro cuando lo veis, obviamente totalmente ridículo, pero es así. Y bueno, Pauli, también yo sabía de que tú habías leído una novela que también tiene que ver con cuando la realidad se mete con la ficción. Claro, de hecho la quiero, aparte, bueno, tengo 2 novelas que recomendar. Una de ellas es La Zona Cero de Gilberto Villarreal, que es su última novela, salió hace poco, que, o sea, yo creo que trata como los vampiros, son como, porque trata de vampiros, o sea, la historia inicia con el periodista Gabriel Martínez, que está cubriendo un campeonato internacional de surf en Pichilemu, y comienza un terremoto así ultra gigante que él cree que es entre 8 y 9, y quiere volver a Santiago de inmediato porque su novia, que está embarazada, está en la Torre Valhalla, no sé cómo se pronuncia, pero es como una referencia a la sala de reuniones de Odín, de la mitología nórdica. Esa, Valhalla. Gracias, Javi. Y entonces cuando trata de regresar a Santiago, se secuestra un avión, entra al aeropuerto, lo dejan pasar y se da cuenta que todo Santiago está tomado por marinos y militares extranjeros. Hace un aterrizaje forzoso y se encuentra con este señor que es Tony Díaz, que es el capitán, el que está como organizando todo,
y él no entiende nada. ¿Qué es lo que pasa? Porque a todo esto había visto en las noticias que dentro de la destrucción que dejó este terremoto, había quedado la embarrada en las losas de entrada del cementerio general. Entonces ahí estaba el típico notero, ese que anda buscando las noticias para hacerse famoso y que no es muy riguroso con la noticia, mostrando cómo las losas habían dejado sacar o sea, habían sacado como hueso, bueno, en síntesis, de esas losas abajo había una tumba oculta donde estaba un ser misterioso que era como un vampiro. Este vampiro sale y deja la pura embarrada y empieza a contagiar a todo el mundo. ¿Por qué digo que, por qué pienso que este libro trata de la realidad? Porque el vampiro, podríamos decir que necesita de otro para poder tener como su señorío malévolo, o sea, le chupa la sangre al otro. Entonces tiene mucho que ver con un poco de... tiene mucho que ver con lo que pasó en el estallido, o las cosas terroristas, porque las noticias le echaban la culpa que esta destrucción que estaba quedando en Santiago era por culpa de los mapuches, y voy a resumir porque ya no nos queda mucho tiempo. Es un libro muy bueno, lo recomiendo muchísimo. La lectura es mucha acción, no te da tregua, te provoca mucho miedo, y es como, está escrito como, para que tú lo imagines como unas viñetas. Es súper rápido, es como si estuviera leyendo un cómic. Es la raja, así que lo recomiendo mucho. Ya, Una perfecto. Mari, yo Sí. ya sé que vas a recomendar, pero dale. Es obvio que voy a recomendar la película del stand de los besos de Netflix. No, iba a recomendar Hamilton. Hamilton es un musical de Broadway que mezcla escrito, rapeado, etcétera, por Lin-Manuel Miranda, que es un tipo al que yo creo que hay que ponerle mucha atención porque se viene su hora, que se la merece. El musical trata de la vida de Alexander Hamilton, que es uno de los padres más oscuros de la historia de Estados Unidos, y trata no solamente su vida militar y cómo llevó a la revolución que los llevó a la libertad, a la independencia, sino que también su vida personal, y que su vida personal es, digamos, complicada. Las canciones son excelentes, te quedas pegado desde el primer minuto. Yo sé que está en Disney Plus, pero también hay muchas formas de verla. Lo sé porque el Víctor me dio literalmente un link para hacerlo. Así que eso se las recomiendo mucho. Las canciones son increíbles, no lo van a lamentar. Y cuando puedan, hablemos de eso. Necesito hablar con alguien. Evangelizar. Javi, Ya, la voy a hacer muy cortita porque seguramente el próximo capítulo le vamos a dedicar más tiempo a la jauría en general, pero cuando estén escuchando o viendo esto, me imagino que ya va a estar disponible en Amazon Prime para ver La Jauría, que es esta serie chilena basada en el caso de La Manada, de los tipos que violaron a una chica en España. Bueno, en corto se trata de un grupo de chicos que juegan un juego digital donde tienen que marcar una presa y van pasando distintas pruebas para finalmente apoderarse de esta presa, que es una mujer. Hay tres detectives que son la Daniela Vega, la Antonia Segers y la María Gracia Omeña, que se dedican a atrapar a este lobo que es el jefe del juego, y está muy buena. No parte tan bien, pero se afirma y es mucha tensión, buenas actuaciones en general y una buena historia. Me gustó mucho, así que La Jauría en Amazon Prime desde el viernes 10. perfecto. ¿Y Víctor? Yo, dos jueguitos súper cortos. Uno se llama Plague Tale Innocence, y el otro jueguito es basado en el llamado de Cthulhu, de Call of Cthulhu, el cuento de H.P. Lovecraft. Los dos son juegos independientes, los dos de estudios independientes con súper poco presupuesto, pero los dos mantienen una cosa importante, que es que dentro de su narrativa te atrapan. El primero está ambientado en la Francia del 1349, donde tenéis que por quedan huérfanos dos niños que se llaman Amicia y Hugo, y en ese tiempo donde el país está devastado por la guerra y hay una plaga de ratones, ellos tienen que cruzar Francia para llegar a algún lugar y tú tienes que ir ayudándolos.
la forma en que está contada y la gráfica de ese juego es muy bacana a pesar de ser independiente. Así que es súper recomendado. Y bueno, el otro, el llamado de Cthulhu o Chulu, o como le quieran nombrar, está ambientado en el libro. Se juega de primera persona, que tú veís, o sea, primera persona, veís de primera persona, vais manejando el personaje, el investigador privado que trata el libro. Pero tiene mucho de investigación, así que eso. Ya. Esos son dos libros o sea, dos juegos que recomiendo y que está en la reseña. Bueno, o sea, falta una reseña, pero al momento que estén escuchando esto o viendo, va a estar la reseña en el news.cl. Y iba a decir también que la Javi también seguramente va a tener su reseña Sí, em, también va a estar de disponible la el jauría, jueves. también va a estar al momento que estén escuchando, por si quieren saber más a fondo. Y bueno, terminamos con esta nueva versión del Nerd Zoom. Espero que les haya gustado el episodio. Y la próxima semana vamos a también estar acá. Y bueno, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos. Miren, Adiós. tengo, Hasta luego, bye. tengo la bolita de David Bowie. Chao. No se Chao, olviden nos de leer vemos. mi reseña en Nerd News sobre Zona Cero, que está más completa. Y también vamos a hablar de Hamilton. ¡Uh!